o aforo que se tengan este tipo de pláticas, se hace más enriquecedor el conocimiento, partiendo que desde este momento siéntanse en la libertad de escribirnos todas sus dudas, como bien mencionó Fátima, a través del chat, y las iremos recopilando para cada sección que se tiene planeada ir atendiéndolas, o si de manera puntual requieren aportar con un comentario en específico, básicamente lo pueden hacer, levantan la mano y en su caso, la ingeniera Fátima les dará acceso a los comentarios. Y aquí os agradecería cualquier duda, comentario. En lo particular me gustan las preguntas, entonces es de la manera que más he aprendido y siéntanse con toda esa libertad de hacerlo. Marta. Pues antes que nada, muy buenos días a todos y pues muchas gracias a Yaconza por haberme invitado a participar en esta conferencia. Para mí será un verdadero placer poder compartir este tiempo con ustedes. De igual manera, cualquier duda o pregunta que tengan, quedo a sus órdenes y bueno, obviamente cumpliendo con la mecánica que acaban de especificar. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Bueno, vamos a iniciar partiendo de que esta conferencia está diseñada para compartir con ustedes desde el punto de vista de querer transmitirles una cuestión de seguridad más formal o de manera integral para ver los requisitos que se tienen tanto en la norma 2 de la STPS 2010 como lo que se establece para el Programa Interno de Protección Civil por parte de la, disculpen, por parte de la Secretaría de Gobernación, bueno, no, la coordinación. Finalmente, la plática está diseñada igual en tres grandes bloques. El primero es identificar lo que es el fundamento de cada una de ellas. Un segundo bloque para distinguir cuál es el alcance de las autoridades o de los dictámenes, y en este caso el visto bueno de protección civil que se da. Y finalmente, identificar cuáles son los puntos de intersección que se dan a través de para poder formular estrategias claves y que el centro de trabajo o la empresa pueda optimizar lo que son sus recursos a la hora de cumplir con ambas. Para el caso de la norma 02 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el fundamento va desde lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ella se establece que todo lo asociado a la seguridad e higiene dentro de los centros de trabajo es de competencia federal. Y pues como tal, en este caso, la Secretaría es quien tiene autoridad para hacer inspecciones bajo esta materia. En un segundo nivel se tiene lo que son las leyes, y para el caso específico, en materia de seguridad e higiene en el trabajo, está la Ley Federal del Trabajo. En ella ya se especifica de manera más puntual que a partir de las normas oficiales mexicanas expedidas, se dará cumplimiento a cubrir este requisito o mantener un control de inspección en materia de seguridad e higiene. Finalmente, en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, se establece de manera más puntual que dentro de este ámbito de seguridad se hace una precisión respecto a la prevención y protección contra incendios. Y a partir de ello, pues la norma que se ha expedido para dar cumplimiento de manera más puntual es la norma 002, que la vigente a la fecha es la del 2010, la cual establece como objetivo principal pues tener en cuenta o establecer estos requerimientos para la prevención y protección contra incendios. Con respecto a protección civil, pues de igual manera nos basamos primeramente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde nos establece que la seguridad pública es función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público, la paz social y de conformidad con lo previsto aquí. De ahí, bueno, obviamente brincamos a lo que es la Ley General de Protección Civil, en el cual nos establece que el sistema, bueno, el objetivo del Sistema Nacional de Protección Civil es
proteger a las personas y a la sociedad y el entorno ante cualquier riesgo o peligro que pudiera representar cualquier agente perturbador o bien la vulnerabilidad que se genera en cada una de las zonas. Asimismo, nos menciona que las unidades internas de protección civil son las encargadas de elaborar y de actualizar cada año su programa interno de protección civil. Este mismo tiene que estar por escrito y tiene que ser avalado por una persona que tenga las competencias y las facultades necesarias establecidas en la ley. De ahí nos brincamos de manera más particular al sistema estatal, bueno, a la ley del sistema estatal de protección civil o bien a todos los reglamentos municipales según aplique. En lo general, nos menciona que este programa interno se debe llevar a cabo en cada uno de los establecimientos o inmuebles para identificar riesgos y mitigar estos, así como poder establecer procedimientos que ayuden a salvaguardar la integridad y la vida de las personas que se encuentran en el establecimiento o bien a sus alrededores. Bien, aquí la idea de partir desde el fundamento es tener clara la toma de decisiones a partir de cuando nos encontramos requisitos específicos en estos instrumentos normativos. Toda vez que al ser, en el caso de la norma 02, una cuestión a nivel federal, la norma sí establece de manera genérica varios apartados. Sin embargo, cada que se tiene un requerimiento genérico, partimos del hecho de cuál es el objetivo de la norma, que en este caso es prevenir y actuar en caso de alguna emergencia contra incendios. Partiendo de ello, este mismo objetivo nos permite tener claro que cuando el requisito, si bien no especifica un cómo, la propia norma establece dentro de sus guías de referencias varios puntos o directrices a cumplir, los cuales facilitan el implementar estos requerimientos. Para el caso de empresas más específicas, que por a lo mejor el giro, el tamaño o demás requieren alguna particularidad, se pueden apoyar con estándares internacionales o pueden ser más puntuales respecto a lo que pide Protección Civil, toda vez que al ser del estado o el municipio es donde se empiezan a correlacionar y se complementan una con la otra. Entrando a lo que es el segundo bloque del alcance de estas autorizaciones, cuando hablo de autorizaciones, entiéndase lo que es el dictamen de cumplimiento de la norma 02 y para el caso de protección civil, el visto bueno respecto a su programa interno de protección civil. Entonces, partiendo desde lo que hablábamos hace un momento, de que la norma 2 es de jurisdicción federal y por ende aplica a todo el territorio mexicano, a todos los centros del trabajo que se encuentren dentro del territorio mexicano. Entonces, a partir de ello se limita lo que es el alcance para lo que es la prevención y atención de incendios y de manera más puntual se establece que estas condiciones se dan o se deben de cumplir dentro del predio físico de la instalación o de lo que se determina a través, en este caso, de un croquis. A partir de ello, determinar cuál es el entorno del laboral y del trabajador para poder darle o prever esa seguridad al trabajador. Finalmente, dentro de esta norma, uno de los requisitos más relevantes es el dictamen de cumplimiento, porque al final de cuentas en él se resume esta evaluación a través de un tercero en el cual se determina si se da o no cumplimiento a los requisitos que le son aplicables. Este dictamen tiene una vigencia de 3 años, una vez obtenido, siempre y cuando no haya modificaciones con las cuales se emitió el dictamen. Marta. Con respecto a protección civil, esta es una jurisdicción estatal o municipal según aplique al giro del establecimiento. El visto bueno es obligatorio para todos los centros laborales o que presten algún servicio y tiene una vigencia anual. En este, obviamente, no solamente se evalúan los riesgos de incendio, sino se evalúan todos aquellos riesgos perturbadores
que genera el centro de trabajo o bien a los que está expuesto el centro de trabajo por la ubicación y las colindancias con las que cuenta. Otra de las diferencias es que no solamente se enfoca en los trabajadores, sino también en la sociedad y en el entorno social que está. Es decir, cada establecimiento genera un riesgo a los vecinos y a la sociedad en donde se establece este centro laboral, y bien, a su vez, está expuesto a los riesgos en función de esto mismo. Es por ello que la evaluación es mucho más amplia y no solamente con respecto al tema de incendios. Gracias. Como les mencionaba, este dictamen de cumplimiento para el caso de la norma 02 se establece desde las obligaciones del patrón. Y si bien solamente es aplicable para los riesgos de incendio alto, es conveniente que los centros de trabajos que se consideran ordinarios tengan en cuenta que aún así sí les es aplicable la norma. Si no bien el dictamen de cumplimiento para validar que un tercero valida que se cumple, sí les aplican todos los demás requisitos de esta norma. Este dictamen de cumplimiento está enfocado a aquellos centros de trabajo de riesgo de incendio alto, por ser precisamente donde mayormente pudieran ocurrir accidentes al respecto. Entonces, la propia norma establece 3 mecanismos a través de los cuales se puede obtener el cumplimiento, o bueno, se puede obtener el dictamen de cumplimiento. Un primer mecanismo habla de la incorporación al programa de autogestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual está, bueno, lo patrocina, lo lleva a cabo la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y es una autoevaluación que se hace el propio centro de trabajo en primera instancia y después lo valida a través de visitas la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Cuando se tiene cumplimiento o la Secretaría ha hecho esta visita de validación y se da cumplimiento total a lo que le es aplicable en la norma 2, en este momento pudiera darse por atendido este numeral, que sería un equivalente a tener un dictamen de cumplimiento por una unidad de inspección. El segundo mecanismo que establece la propia norma es a través precisamente de una unidad de inspección. Aquí la diferencia es que este sí tiene un costo porque se hace a través de un tercero particular. Y lo que se tiene que tener en cuenta es que estas unidades de inspección deben de estar acreditadas y aprobadas por la propia Secretaría para que dicho dictamen tenga la validez. Y finalmente, hay una tercera opción, que es un mecanismo a través de la cual la norma 2 pues delega o da pie a que se pueda hacer a través de protección civil. No obstante lo anterior, para que esto se cumpla, el acta circunstanciada que levante protección civil deberá estar apegado al procedimiento de evaluación de la conformidad para que se pueda dar cumplimiento al respecto. Marta, ¿nos puedes compartir un poco más al respecto? Con respecto a este punto, realmente a nivel estado, lo que es Querétaro, las actas circunstanciadas que emite Protección Civil en los diversos municipios no cumplen con los puntos que la norma especifica, por lo cual al día de hoy no se tiene considerado para Secretaría del Trabajo que el visto bueno como tal sea un documento que acredite que se cumple con todos los puntos que la norma especifica, o bien las actas circunstanciadas que la autoridad emite derivados de una inspección tampoco se consideran que cumple con los puntos evaluados por una unidad de verificación para dar cumplimiento obviamente al punto del acta circunstanciada como tal. Entonces sí es importante que se cuente. Puedes presentarlo como evidencia, sin embargo, para la autoridad no es válido, ya que no cumple con todos los requisitos que la norma nos solicita para poder dar cumplimiento a este dictamen como tal. Gracias. Como han estado escuchando, aun cuando ambas normas están enfocadas a la seguridad del trabajador, obviamente con sus respectivos enfoques, cada una tiene
sus restricciones y sus alcances respecto a las multas y sanciones que se pudieran dar en la materia, desde el hecho que, como ya mencionamos, son independientes. Para el caso de estas multas y sanciones, se tiene que tener bien en cuenta que no porque se cumpla con una o se tenga cumplimiento, en este caso de la norma 02, se podría dar como atendido el visto bueno de protección civil y viceversa. Aun cuando estén trabajando o considerando los puntos de ambos, se va a requerir que se valide con cada una de las secretarías que llevan este. Marta, ¿nos puedes platicar cuáles son Por las multas y sanciones más comunes? Disculpa. Sí, en el caso de protección civil, en cada uno de los reglamentos municipales especifica las multas y las sanciones administrativas a las que pueden ser acreedores, que van desde las 50 hasta las 20,000 unidades de medida y actualización. De ahí la importancia de contar con cada uno de los requerimientos que hacen los reglamentos de manera específica, ya que las multas o las sanciones pueden ir en función de diversos puntos, desde el hecho de que esté realizando actividades de riesgo y que afecten a la población, en el caso de que no tengas o no cuentes con tu programa interno de protección civil, que no tengas al personal capacitado, que no tengas incluso letreros o obstaculizar e impedir el paso de los elementos de emergencia para atender cualquier situación de riesgo. Entonces, es importante que sí conozcamos y que demos cumplimiento a cada uno de los puntos que nos establecen las leyes, ya que desde la visita de protección civil en las instalaciones, ya eres un sujeto acreedor a una multa o a una sanción. Al menos en el estado, las inspecciones que realiza Protección Civil no son de manera como para evaluar. Normalmente ellos ya llegan a sancionar y eso es, o de ahí la importancia de que se tenga ya el cumplimiento. Pocos son los municipios que hacen las visitas para poder hacer la invitación a que te regularices en todos los temas de protección civil, pero normalmente cuando la autoridad visita las instalaciones es para ya hacer una multa o una sanción. Pueden ser económicas y aparte te puede llevar a la clausura o suspensión temporal o total o parcial de las instalaciones. Gracias. Para el caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, si bien las unidades que se manejan para las multas económicas sí son menores a las de protección civil, es de mencionar que conforme a al valor actual que se tiene para este 2025, con el simple hecho de tener un requerimiento no atendido, como bien mencionaba Marta, respecto a lo documental, a condiciones del centro de trabajo, a evidenciar que se hace la difusión de estos riesgos, capacitación o demás requisitos que se establecen en la norma 02, se puede llevar hasta una multa de 5,000 UMAS, que ya convirtiendo a pesos se convierte a aproximadamente medio millón. Y aunque suena así como un valor bastante grande, no hay que perder de vista que muchas veces estas multas vienen también acompañadas de sanciones. Y creo que realmente ahí es donde el centro de trabajo puede ver, pues verse más afectado respecto a su propio hacer del día a día. Porque igual que en el caso de protección civil, se da un cierre temporal, no definitivo, o se pueden revocar autorizaciones que se tengan al respecto con base a las inspecciones que se hacen en su momento. Un ejemplo claro para tener así más o menos en cuenta por qué, a pesar de que tienen diferentes alcances, no se considera que es un doble trabajo. En el supuesto de que una empresa tuviera un accidente y a través de la investigación de estas se llegara a concluir que fue por falta de capacitación, bien pudiera obtener una multa por parte de Protección Civil y aparte una multa por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aun cuando estamos hablando de un propio tema donde converge esta obligación.
Antes de entrar al tercer módulo que consideramos va a ser el más largo, ¿alguna duda o comentario? En este momento no hay manos levantadas. Hace un momento estaba levantada la mano de Erika Vega y en el chat no tenemos algún comentario. Erika, ¿nos compartes el comentario o la duda que quieres aportar? Gracias. Sí, es con relación a las sanciones y el alcance de protección civil. Me gustaría saber si me perdí un poco, si es que ellos tienen la facultad para cerrar instalaciones y en qué punto sería esto que pueden hacerlo. Entiendo cuál es la evaluación que deben hacer, entiendo cuál es el seguimiento que se debe dar al programa interno y el cumplimiento que deben dar, pero ¿qué sería como la parte tan grave donde Protección Civil podría tener la autoridad de decirte clausuro? Muchas gracias, Erika. A nivel municipal, en cada uno de los reglamentos vienen las sanciones. Eh, ¿En qué momento se hace una clausura? Cuando haya una indicación por parte de gobierno del estado mandatorio, no sé, vamos a remontarnos caso Querétaro, por ejemplo. Actualmente el tema de antros y bares y establecimientos con ventas de bebidas alcohólicas que tienen limitado el tema de horario o la restricción de horario, pues obviamente ahí ya tiene una facultad expedida por gobierno directamente en la cual puede hacer la clausura o la suspensión del establecimiento. A nivel estado, a nivel municipal, cada coordinación especifica o establece los parámetros para poder hacer una suspensión o una clausura. Realmente por temas, caso industria en específico, solamente se puede hacer una suspensión parcial por el incumplimiento total a los puntos que establecen los reglamentos. Es decir, que una empresa esté operando sin contar con absolutamente ningún documento referente a lo que marca el reglamento. Ok. Y si en el reglamento municipal no está como tal establecida esta sanción o el alcance de la sanción, podría llegar la autoridad y decir te clausuro porque, no sé, no tiene señalética. No, ahí básicamente establece una sanción administrativa a la cual te darán un periodo de respuesta que normalmente son 5 días. Y lo que sí es que en el caso, por ejemplo, en específico del Marqués, Ujú. desde que te visita la autoridad, ya eres sujeto de sanción. Entonces, aunque tú des cumplimiento al requerimiento que ellos te hayan hecho, vas a ser acreedor a una sanción, porque al momento de recibir la inspección no contabas con en ese caso, el señalamiento, ¿no? O los señalamientos necesarios. Es decir, Protección Civil no los visita de manera periódica. No. ¿Cómo sería el proceso? Mm, Lo hacen ellos de manera aleatoria o por cuestión de denuncia, ok. o incluso por algún accidente que se haya reportado. Pero, por ejemplo, para obtener tu visto bueno, no te visita la autoridad, tú Hay acercas toda la municipios información. Hay municipios que tienen la infraestructura, es decir, que tienen al personal suficiente para poder hacer esas visitas. Ok, Caso el municipio de Corregidora. ok. Corregidora sí te visita Protección Civil previo a expedir tu visto bueno, precisamente en cuestión de verificar que todas las medidas de seguridad estén implementadas y se esté dando cumplimiento. Sin embargo, Querétaro, El Marqués, Huimilpan, no son municipios que no realizan este tipo de inspecciones. Inspección. Tequisquiapan de manera aleatoria lo hace, pero tampoco es como que siempre vayan y visiten. Ezequiel Ok. Montes también lo hace. Entonces, Y depende de la infraestructura de cada municipio. Obviamente, la cantidad de empresas o de comercios que hay en el municipio de Querétaro, pues no les da abasto para poder hacer la ah, evaluación previa. Es por correcto, eso. entiendo que aquí ya sería trabajo del consultor el tener toda esta evidencia y el establecimiento cumpliendo. Así Y es. es Por más eso el es que, por eso es que echan mano justo de los terceros acreditados para poder garantizar de que esto y de que básicamente estás declarando bajo protesta de decir verdad,
de que todo lo que estás declarando ante la autoridad es real y correcto. Correcto. Ok. Te agradezco mucho. Gracias. Para servirte, Erika. Gracias. Señor Rodolfo, alzó la mano. Gracias, buenos días. Era una especie como de resumen, pero probablemente venga un poco más adelante, si no ya en su momento lo digo más al finalizar. Era que para mí son dos leyes, unas 3 maneras de validar la norma y algunas consideraciones generales, pero esperamos a que termine y ya si no en su momento lo digo. Gracias. Señor. De acuerdo, gracias. Entonces, iniciamos, si no hay más dudas o comentarios, iniciamos con el tercer bloque, en donde exploraremos cuáles son los documentos en donde nosotros identificamos que al final de cuentas existe esta interrelación o en la cual se puede trabajar de manera paralela, cumpliendo de manera puntual los requisitos que se establece en cada uno. Establecimos de manera principal documentos o 8 aspectos, que es la clasificación del riesgo, el plan de atención a emergencias, que sería como el equivalente al programa interno de protección civil, o se incluye dentro de este, las brigadas, las instalaciones eléctricas, los simulacros, la capacitación y lo que es croquis y señalización la vamos a ver de manera conjunta. Iniciando con el primer documento, es la clasificación del riesgo de incendio. Para el caso de la norma 02 STPS, en el apéndice normativo de la misma norma se establece una fórmula a través de la cual se determina si este es un riesgo de incendio alto u ordinario. Dicha fórmula se basa principalmente, en primera instancia, en determinar a partir de la superficie construida si es un riesgo si es riesgo alto u ordinario. Para que caiga en una categoría de alto se pide que tenga 3.000 metros cuadrados construidos o más y en automático pasa a ser riesgo de incendio alto. Si por alguna razón no llegara a esta superficie construida, se deberá considerar de manera adicional lo que es la fórmula que abarca todo esto que tiene que ver con los inventarios asociados a sustancias, materiales que se tienen, que pudieran provocar un incendio, en este caso pues una explosión, porque ya está hablando de explosivos. Dentro de esos límites, solamente para los materiales pirofóricos y explosivos, desde gramos en automático pasa a ser riesgo de incendio alto por los alcances que se tienen en este tipo de accidentes. Para las demás sustancias y materiales se divide de acuerdo a sus características de la propia sustancia o del material, es decir, en gases inflamables, líquidos combustibles y finalmente los sólidos combustibles, que prácticamente abarca la mayoría de lo que tenemos en nuestros centros de trabajo. Para poder hacer dicha fórmula se debe de tener un inventario máximo de al menos del último año para poder hacer la división entre el límite que se establece en cada uno de este establecimiento. En el propio apéndice también se habla de que esta clasificación puede realizarse por áreas o de manera integral como centro de trabajo. Y en el mismo apéndice normativo establece ciertas condiciones que deberán cumplirse en caso de que se requiera hacer por áreas. De entre las más, a lo mejor ilógicas para nosotros que lo manejamos, es que haya impedimento físico para que no se propague el fuego o distanciamiento con el mismo objetivo, que el fuego no vaya de una a otra. Igualmente, dentro de las consideraciones que hay que tomar a la hora de hacer esta determinación, es que el inventario debe de contemplar lo almacenado, lo que está en proceso, hasta lo que es el producto final y en manera conjunta sumarse en función de lo que haya determinado la empresa, si se hace de manera integral, es decir, todo el centro de trabajo, o se hace por áreas. Adelante, Marta. Sí, gracias. Con respecto a protección civil,
pues coinciden algunas de las cosas. Por ejemplo, en cuestión de la superficie del establecimiento, Protección Civil nos maneja 3 grados de riesgo: riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Para cada uno de estos, pues obviamente nos maneja ciertos volúmenes para poder catalogar o entrar en cada uno de estos riesgos. En el caso de la superficie del establecimiento, para riesgos bajos nos marca hasta 299 metros cuadrados, para riesgos medios de 300 a 2.999 metros cuadrados y para riesgos altos más de 3.000 metros, que es uno de los puntos en los que sí coincidimos. En el caso de materiales explosivos, únicamente nos pregunta si contamos con ellos o no. Si no se cuentan con ellos, puede quedar como riesgo bajo o riesgo medio. Y si se cuentan con materiales explosivos, en automático entramos en riesgo alto. Para el caso de los líquidos inflamables, para riesgo bajo nos permite hasta 249 litros, para riesgo medio de 250 a 999 litros y para riesgos altos más de 1.000 litros o bien que sean gasolinerías. En el caso de los gases inflamables, para riesgo bajo nos manejan 499 litros, para riesgo medio de 500 a 2.999 litros y para riesgos altos más de 3.000 litros o que sean estaciones de carburación. Para el caso de los sólidos de alta combustión, pues obviamente nos manejan para riesgo bajo hasta 999 kilogramos, para riesgo medio de 1.000 a 4.999 kilogramos y para riesgos altos más de 5.000 kilogramos. Aquí obviamente pues hay una diferencia con respecto a la norma 02. Sin embargo, Protección Civil también nos pide que evaluemos la altura del establecimiento, el tema eléctrico, si es que manejamos energía de 110, de 220 volts, o bien se cuenta con energías superiores a esto, o subestación y transformador. Nos maneja también si se cuentan con sustancias químicas corrosivas, irritantes o tóxicas. Para riesgos altos, si manejamos más de 100 kilogramos de este tipo de sustancias, ya estamos entrando en un riesgo alto. En el caso de residuos peligrosos de biológico infeccioso, si es que manejamos este tipo de residuos, también nos manejan volúmenes para riesgos bajos hasta 49 kilogramos, para riesgos medios de 50 a 99 kilogramos y para riesgos altos más de 100 kilogramos. En el caso de el gas, que sea gas instalado, que venga pues sí, gas natural, por así decirlo, nos permite que si es de uso doméstico se queda catalogado como riesgo bajo, si es natural o comercial como riesgo medio y si es de uso industrial nos brinca a riesgo alto. Asimismo, el aforo de las personas que se encuentren en el establecimiento, hasta 14 personas, riesgo bajo, de 15 a 249, riesgo medio y más de 250 personas, riesgo alto. Aunado a esto, nos evalúa si tenemos o contamos con venta de bebidas alcohólicas, si es una estancia infantil, una guardería o algún centro educativo, y para el caso de las empresas, si se cuenta con equipo de protección personal. Alcancé a ver ahí una pregunta. En el caso de la altura de los edificios, si mide más de 25 metros de altura, se considera riesgo alto. Y bueno, básicamente eso es lo que a nivel municipal, en lo general, nos piden evaluar para poder nosotros determinar el grado de riesgo al que somos, bueno, en el centro de trabajo es acreedor y obviamente en función a esto, el cumplir los requerimientos de cada requisito. Es correcto. Por lo que más o menos alcanzan a distinguir aquí en la imagen, desde esta clasificación existe una diferenciación en que para el caso de la norma 02 solamente hay 2 categorías y para el caso de protección civil pues sí maneja 3 categorías. Y pues
aunque habla de cuestiones similares, lo que diferencia entre una y otra es el límite que se establece en cada una. Entonces, aquí puede darse el ejemplo de que haya empresas que para el caso o el ámbito de Secretaría de Trabajo y Previsión Social sea un riesgo ordinario, sin embargo, para Protección Civil sea un riesgo alto. O de manera similar o diferente, que para el caso de STPS sea alto, sea ordinario, perdón, y para el caso de Protección Civil, pues no lo sea. Mayormente coincide, o al menos en las empresas que hemos estado, que cuando es riesgo de incendio alto para STPS, lo viene siendo para Protección Civil. Y pues finalmente, a la hora de trabajar, se tendrá que clasificarse o tener bien en claro qué categoría es dependiendo de la secretaría a la que se esté reportando, porque a partir de ello se van a establecer diferentes condiciones y requisitos a través de lo que se establece en ambos requerimientos normativos. Otra de las cuestiones que tendremos que considerar en la clasificación del riesgo de incendio es que si bien ambas parten de una cuestión técnica, una directriz para clasificarse, lo más importante para la empresa debe de ser que reconozca e identifique el riesgo realmente que se tiene en el centro de trabajo, que particularice en las actividades y sustancias que se manejan, porque pudiera darse giros muy específicos en los que no se establece de manera puntual algo, ni en Protección Civil ni en Secretaría del Trabajo. Sin embargo, se busca que la empresa reconozca e identifique estos riesgos para, en su caso, poder atender una emergencia cuando los controles no sean suficientes. Entonces, quedarnos con ese punto y volver a lo que veníamos viendo del fundamento, cubrir realmente lo que se busca en ambas secretarías, es la seguridad del trabajador y las personas que se encuentran a su alrededor. Como segundo documento que nosotros identificamos con esta sinergia o que se puede trabajar de manera paralela está el plan de atención a emergencias. Este plan de atención a emergencias para el caso de la norma 02 es un numeral completo en el cual se establece de manera puntual los diferentes requisitos. De la parte que yo rescato, que es como más asociada a Protección Civil, es lo asociado al plan de ayuda mutua. Muchos de los planes de atención a emergencia sí consideran decir, sí estoy adherido o no estoy adherido, pero se vuelve enriquecedor o realmente se vuelve funcional cuando se establece cómo es que participa con los demás centros de trabajo para poder atender emergencias que salen, porque al final de cuentas, los primeros respondientes, por cuestiones de cercanía, muchas veces pueden ser de gran apoyo las empresas que están en el mismo predio o en el mismo lugar de donde se establece la empresa. Otro de los puntos que igual se tienen aquí, pues que coinciden, son los que están en las flamitas, que tiene que ver con el procedimiento de evacuación. Aquí también se habla de cómo desde el momento a veces que se hacen simulacros se debe de notificar si hay aviso o no, y muchas veces por la audición sonora que se tiene de estas alarmas, notificar a los terceros, porque en ocasiones hay centros de trabajo que realmente su riesgo es mayor del de los vecinos que el propio que manejan dentro de sus actividades o de lo de las sustancias que manejan. Para el caso de empresas que son muy pequeñas o actividades muy sencillas, para el caso de oficinas y a veces caen en riesgo de incendio alto por la superficie construida, hay que tener en cuenta que aunque los requisitos son muy puntuales, deberán ser lo más claros posibles para que sean un instrumento de capacitación para las propias brigadas o la comisión de tener estipulado cómo se maneja o cómo se puede dar seguimiento ante una emergencia, cómo se activa, quién la activa, quién le da seguimiento, cómo se pasa el mando a los cuerpos especializados en caso de requerirse, en función o bueno, con el objetivo de evitar que los riesgos que se den sean, bueno, las causas que se den
sean los menos por una pronta o una adecuada atención al mismo. Y para el caso de los centros de trabajo con riesgo de incendio alto, la única diferencia es que se piden 3 numerales más que están asociadas a las brigadas, donde sí se pide de manera puntual se describa cuáles van a ser las funciones de cada una de estas, los procedimientos que van a realizar y pues que se tenga identificado y hasta contabilizado los recursos disponibles que se tienen para hacer como tal la atención en el centro de trabajo. Para el caso del Programa Interno de Protección Civil, pues obviamente este debe de contener cada uno de los numerales que establece la ley, ¿no? Que es el plan operativo, el plan de contingencias y el plan de continuidad de operaciones. En el plan operativo es básicamente cumplir con los 3 puntos, que es el subprograma de prevención. En este subprograma de prevención es donde se identifican todos los generales de la empresa, se hace la identificación y evaluación de los riesgos. Obviamente de aquí, de esta evaluación de los riesgos, se pueden determinar todo lo que es los mantenimientos, la señalización, la instalación de equipos de seguridad, la identificación de de todo el equipo necesario, la capacitación que se va a dar, la difusión y los simulacros. En el punto B, que es el subprograma de auxilio, es donde tiene la injerencia con la norma 2, que son los procedimientos de emergencias. Justamente en este punto es donde se establecen todos aquellos procedimientos de emergencias que se deben desarrollar para poder combatir y dar atención a cualquier riesgo, cualquier emergencia que se pueda suscitar en el centro de trabajo, derivado de la identificación y la evaluación de los riesgos. En su programa de recuperación, pues obviamente es donde ya se encuentran los procedimientos para poder hacer un retorno a la normalidad y las evaluaciones posteriores a los eventos de emergencia que se hayan tenido. Igual en el plan de contingencias se manejan también los procedimientos de emergencias o de atención a emergencias. Y en la continuidad de operaciones, aquí se desarrolla qué hay que hacer posterior a esta emergencia. Para los demás que establezcan las normas, los reglamentos aplicables, pues ya es de manera muy específica. Por ejemplo, aquellos que se encuentran, aquellos establecimientos que se encuentran en áreas de costa, pues obviamente tendrán que desarrollar programas muy específicos para cualquier riesgo que se tenga referente al lugar específico. Gracias. Como tercer punto de coincidencia o en los que se puede trabajar de manera paralela se encuentran lo que son las brigadas. Para el caso de la norma 02 de STPS, para los centros de trabajo de riesgo de incendio alto se establece que debe de contar al menos con estas 4 brigadas, es decir, la de evacuación, primeros auxilios, prevención y combate contra incendios y de comunicación. Estas brigadas, pues, deben de estar formadas preferentemente por personal voluntario, porque en la norma 2 se establece todo un capítulo en el cual no solamente es suficiente presentar la constitución de estas brigadas, sino también se evalúa precisamente cómo se forman, si se contempla el número de trabajadores, los turnos de trabajo, las condiciones especiales respecto a lo mejor hasta condición física y las habilidades que tenga el personal para poder integrarse a estas brigadas. Asimismo, en la norma se evalúa de manera puntual lo que son las funciones que debe de establecer cada una de estas brigadas y finalmente, por ser también tema de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se toca lo que es cómo se le da seguimiento a la salud de estos brigadistas, siendo ellos quienes están expuestos a riesgos ante una emergencia. Para el caso de protección civil, únicamente nos pide que se capacite en las brigadas de evacuación, primeros auxilios y prevención y combate de incendios.
Obviamente también la ley nos menciona que cualquier otra que sea necesaria en función de los riesgos que se hayan identificado en el centro de trabajo, como es el caso de brigadas de derrames o cualquier otra que sea aplicable para el centro de trabajo de manera específica. Gracias. Aquí lo que sugiero es que dentro de la propia norma de STPS está una guía de referencia, la norma 2, bueno, la guía de referencia 2, donde se detalla de manera más puntual cuáles son estas funciones, qué es lo que debe considerarse, y si bien no es obligatoria, realmente da margen a poder aplicar de manera funcional la constitución de estas brigadas. Como cuarto punto tenemos lo que son las instalaciones eléctricas. No lo pusimos tal cual, pero también tiene que ver con las instalaciones de gas. Estos dos tipos de instalaciones están asociadas principalmente porque la norma 02 se enfoca mucho en la prevención. Entonces, estadísticamente, de estas instalaciones o de un mal mantenimiento de esas instalaciones es donde normalmente pudiera darse una emergencia. Entonces, lo principal que se evalúa es que se tenga un programa, que se tengan considerado todas las instalaciones del centro de trabajo, que se evalúen los puntos con los cuales se valida que las condiciones se mantienen en condiciones óptimas de funcionamiento y finalmente que haya registros al respecto de que se está manteniendo y en su caso o en el mejor de los casos que haya una cuestión predictiva para que no fallen estas instalaciones y se eviten estos riesgos. En el caso de protección civil, lo que nos piden es que se evalúen las instalaciones por una persona que tenga la competencia para hacerlo, tanto para riesgo alto como para riesgo medio. En el caso de riesgo medio, puede ser solamente un ingeniero con cédula profesional que pueda comprobar la competencia para poder evaluar las instalaciones eléctricas e instalaciones de gas. Y para riesgos altos, si nos requiere la autoridad que sea un perito colegiado registrado ante el Colegio del Estado. Esto pasa en varios estados de la República también, en el cual nos piden que tengan esos registros para poder ser considerado como un documento válido para protección civil. Gracias. Es de mencionar que a diferencia de protección civil, para la norma 02, este punto sí es requerido en cualquiera de las dos categorías, ordinario o alto. Aquí la diferencia es básicamente los elementos que pudieran encontrarse entre un programa y otro. Y respecto a la persona que los va a aplicar o a hacer la programación, solamente se debe demostrar que es personal capacitado y en el caso de los registros sí pide que se enfoque o que se tenga al menos conocimiento en la norma 029 que tiene que ver con el mantenimiento de instalaciones eléctricas. Hasta este punto vamos a la mitad del bloque del 3. ¿Hay alguna duda o comentario? ¿Alguien que nos quiera aportar respecto a estos temas que hemos tocado? Perdón, voy a contestar la pregunta que hicieron hace rato. Eh, Sergio Cervantes pregunta, ¿cuál es el criterio para considerar altura en protección civil? Por ejemplo, una instalación pequeña dentro de un edificio o un centro comercial. A nivel reglamento establece que todos aquellos centros que contengan más, caso plazas o edificios, debe de contar con su propio visto bueno como el edificio como tal y posteriormente los locatarios, por así decirlo, están obligados a contar también con su visto bueno porque se consideran centros laborales o establecimientos de manera independiente. Uno es el edificio, que tiene una administración y que tiene riesgos inminentes, y otro obviamente son cada una de las oficinas que se encuentran dentro de este recinto. Entonces, todos deben de contar con sus permisos pertinentes, en este caso, con su visto bueno en protección civil. Gracias. Erika, levantaste la mano. Sí, gracias. Me queda una duda respecto al dictamen eléctrico.
eh, veo que en la parte de protección civil es un perito colegiado. Sin embargo, hay situaciones donde solicitan que sea una UBIE. ¿Esto es correcto? O sea, ¿ese es el alcance? Cualquiera de las dos es considerada, vamos, a nivel estado te pide que sea una unidad de verificación, pero a nivel municipal te menciona que puede ser un perito colegiado. Entonces va a depender la jurisdicción a quien le quieras dar el reporte o la competencia que te esté evaluando para poder determinar. Sin embargo, supongamos que fuera a nivel municipal, si tú presentas un dictamen emitido por una unidad de verificación, pues es válido también para el municipio, pero en función del reglamento y de las leyes, así es como lo marca. A nivel estado sí menciona que debe de ser por una unidad de verificación y a nivel municipal por un perito colegiado. Ok, es decir, si en municipio tú entregas el perito colegiado, ¿pueden rechazarlo hasta que sea una UBIE? Porque entiendo que estás cumpliendo con el perito. Sí, siempre y cuando el perito tenga sus registros en regla. Los registros, tanto para nosotros como tercer acreditado, como para los peritos colegiados, tienen una vigencia anual. Entonces, cada año tenemos que estar haciendo la renovación de nuestros registros. Este es el único motivo por el cual te puede rechazar el municipio un perito, o bien que no sea del estado de Querétaro, si es que estás en Querétaro. Ok, de Ujú. acuerdo. Gracias. Para servirte. Ingeniero Rodolfo. Gracias. Solamente considerar, bueno, que se tome en cuenta que en estos programas, hablando en particular sobre la evaluación de la norma 2, tenemos que tomar en cuenta las instalaciones eléctricas especiales, aquellos en donde se puedan generar atmósferas explosivas o que puedan llevar a cierto tipo de riesgos adicionales. Independientemente de que esos puntos están pidiendo en la norma, hay otros apartados de la norma que piden hacer énfasis en ese tipo de instalaciones, ¿no? Entonces, Protección Civil probablemente los tome un poquito aparte, pero sí es relevante para el caso de la norma 2 de la Secretaría del Trabajo. Es todo, gracias. Gracias. En el chat creo que no hay más dudas, ni nadie levantando la mano. Entonces continuamos con el bloque. Para el caso de lo que son simulacros o este punto, la norma 02 de CTPS pide para los riesgos de incendio alto que se consideren al menos 2 al año. Y estos 2 deberán ser exclusivos o asociados a riesgos de incendio, en su caso de explosión, que es como comentaba el ingeniero Rodolfo. En la norma 2 también se evalúa de manera puntual que la programación se dé o sea, con anticipación, para desde este punto ir previendo que se evalúan los diferentes escenarios que se pudieran dar en el centro de trabajo. Adicionalmente, la norma 02 establece de manera muy puntual qué es lo que debe de contar el documento para la planeación de estos simulacros y asimismo la evaluación de los resultados que se dan una vez realizado esto. De manera particular, dejé aquí la parte de que cuando se hace la evaluación de los resultados, no nada más se trata de ver si llegué o no llegué. Cuando evaluamos, normalmente no buscamos que haya, pues precisamente así de todo salió conforme a lo planeado, sino también es identificar esas áreas de oportunidad donde a lo mejor se hacen acciones diferentes a las plasmadas que ya durante el ejercicio del simulacro son más convenientes o en ese momento se ve si se mantiene o no actualizado este plan de atención a emergencias, de tal suerte que esta evaluación permite que el plan de atención a emergencias se mantenga en condiciones reales en función de lo que se va requiriendo en el centro de trabajo, que las instalaciones estén conforme a croquis, que las áreas sean las que se estén mencionando ahí,
que se han hecho escenarios en las diferentes áreas donde ya se identificó un riesgo de incendio y cualquier otra particularidad que pudiera darse al respecto. Marta. Con respecto a protección civil, únicamente nos piden que realicemos al menos 2 simulacros al año en función de los riesgos que tengamos identificados. Protección civil no nos obliga a que sean justo de incendio, pueden ser de primeros auxilios, de derrames o de cualquier otro riesgo que se tenga identificado. Sin embargo, para la elaboración de los reportes, no nos marca una directriz para poder realizarlos. Es por ello que nos apoyamos en la norma 2 para poder cumplir o dar como esa estructura a los reportes y a la evaluación de los resultados que se tengan en este simulacro. Eso es todo lo que nos marca la ley, los reglamentos con respecto a temas de simulacros. Para el caso de los riesgos, para los centros de trabajo con riesgo de incendio ordinario, la norma 2 sí pide que al menos un simulacro se dé al respecto. La mayor parte de la presentación está enfocado en centros de trabajo con riesgo de incendio alto, pero no hay de que perder de vista que esta norma realmente aplica igual a todo centro de trabajo, aun cuando se clasifique como riesgo ordinario. Ay, perdón, te voy a interrumpir. Con respecto a los simulacros, únicamente nos obliga a aquellos establecimientos que están catalogados como riesgos altos también. Para riesgos medios y riesgos bajos no están obligados como tal, pero siempre se les hace la invitación a participar en los simulacros nacionales que realiza la Coordinación Nacional de Protección Civil. Gracias. Aquí me gustaría compartirles que una cuestión repetitiva que a veces encontramos cuando evaluamos la norma 02 es que nos presentan simulacros realizados de evacuación. Sin embargo, en el desarrollo o la descripción de dicho simulacro no se habla que esta evacuación se sucede por un simulacro como tal o por un escenario hipotético respecto al riesgo de incendio. Entonces, muchas veces pues, no es suficiente para poder trabajarlo de manera paralela y que sea considerado dentro de la evaluación de la norma 02. Como sexto punto tenemos lo que es la capacitación y adiestramiento del personal. Aquí básicamente la norma tiene una estructura bastante sistemática porque contempla que la capacitación se dé en todos los diferentes niveles de la empresa y que se dé en función del tema particular de de estos grandes grupos en los que lo divide la norma. Básicamente los temas que contempla la norma 02 en las que se pide que estén capacitados los colaboradores o sí, las personas que laboran en el centro de trabajo es que tengan ese entendimiento o que estén conscientes de las medidas primero, de lo que es el riesgo que se tiene dentro del centro de trabajo y cómo se involucran con él, que haya una difusión de las medidas que se toman para la prevención de incendios en este caso, y ya de manera más puntual se pide para el caso de las brigadas que tenga un adiestramiento en función de la brigada a la que pertenecen. Asimismo, se pide que la capacitación esté dada para el personal que hace los mantenimientos, tanto de las instalaciones eléctricas como las de gas. Otra cuestión puntual que también se puede apreciar en la norma 02 es que esta capacitación teórico-práctica sí va desde el primer nivel, que es como yo lo clasifico, que es todos los trabajadores, desde el que está en oficinas hasta el que está en un área de riesgo de incendio clasificada como alto. Todos deben de tener un conocimiento básico respecto a los riesgos de incendio que se encuentran en el centro de trabajo y al menos en cómo poder actuar respecto a un conato con extintores. O sea, es lo mínimo que se espera
de manera puntual. Sin embargo, sí aquí en el numeral 11.1 de la norma establece cuáles son los otros temas que deberán contemplarse para este primer grupo, que es todo lo que deben de saber los que están dentro de este centro de trabajo. Condiciones muy sencillas como es orden y limpieza, pues toman relevancia aquí en esta norma porque, como les mencionaba anteriormente, la norma sí está realizada para prever prácticamente todos estos escenarios y evitar llegar a la emergencia. En el 11.2 ya se habla de manera muy puntual de un segundo grupo, que es el que yo le llamo como tal, pero se refiere a lo que son las brigadas. Aquí se pide que la capacitación se dé de manera puntual conforme a la clasificación de las brigadas que hablábamos en el punto 3, me parece, que era evacuación, combate contra incendio, comunicación y primeros auxilios. Y finalmente, en el 11.3 se habla de una capacitación de manera más puntual al coordinador o al jefe de las brigadas, porque se busca se entrene o se tenga personal que cuente y sepa atender en el momento respecto a cómo coordinar, a cómo ceder mandos y poder atender de la manera más oportuna. La capacitación que se valida para la norma 02 normalmente se da a partir de los formatos de C3, que es donde se establece que al menos sean 8 horas para cada uno de ellos. Finalmente, cuando se hace esta evaluación, también existen dos maneras de validar este punto, que es a través de documentos o bien a través de entrevistas. Lo ideal, o lo que nosotros al menos hacemos, es validar lo documental y después complementarlo con entrevistas a partir del muestreo de selección que se establece en la propia norma. Y pues mayormente las empresas en las que me ha tocado es que se dé, que por cada 100 trabajadores hagamos un muestreo de 3, considerando los 3 grupos que mencioné anteriormente. Marta. Sí, gracias. En el caso de capacitación y adiestramiento para protección civil, pues nos pide que en función de los riesgos que se tengan, se capacite al personal. De entrada nos pide tener capacitado al 50% de la población más uno en los municipios de El Marqués y Querétaro. En los otros municipios no nos especifica la cantidad y normalmente nos basamos en la norma 2. De ahí, pues obviamente nos pide que se capacite el personal en temas de primeros auxilios, combate contra incendios y evacuación de inmuebles. Y obviamente aquellos riesgos que no estén considerados en esa lista, sin embargo, que sean identificados como parte de las actividades del centro de trabajo. Esta capacitación tiene una duración igual de 8 horas por capacitación, o bien hay algunos centros de trabajo que consideran la capacitación multifuncional por la cantidad de personal que se maneja dentro de la empresa, y esta capacitación multifuncional sí nos piden que sean menos de 24 horas para poder tener la garantía de que aunque sea una brigada multifuncional, pues tengan la competencia necesaria para poder reaccionar ante cualquier emergencia que se presente. Y de ahí que nos piden también que sea de manera anual esta capacitación para estar actualizando. Cuando se trata de brigadas multifuncional, nada más nos pide que se establezca de manera muy específica a lo que son los puestos de la Unidad Interna de Protección Civil, para que también los trabajadores tengan claro en qué brigada o a qué brigada pertenecen, a pesar de estar capacitados en todos los temas. Gracias. Aquí para el caso de los centros de trabajo ordinario, la capacitación de brigadas, pues obviamente no está dirigida bajo las 4 clasificaciones que se manejan de las brigadas para la norma 02. Sin embargo, sí se pide que se maneje un conocimiento básico para la atención de emergencias de todo esto. El siguiente punto que tenemos identificado es el croquis de la instalación como tal. En esta parte, la norma 02 sí es muy puntual en establecer requisitos que deben de darse o reflejarse en este croquis, principalmente enfocándose
a que esté actualizado respecto a las áreas que tiene el centro de trabajo, que se identifique si hay segundos niveles, si hay escaleras en estos segundos, escaleras de emergencias en estos segundos niveles, identificar todo lo que son los medios para la atención en emergencia, que las rutas de evacuación estén correctamente señalizadas y no lleven a lugares con mayor riesgo, que los puntos de reunión permanezcan en áreas que realmente se encuentren seguras y lejos, pues, de las áreas que ya se tienen identificadas con riesgo de incendio alto. En este mismo croquis se evalúa de manera puntual que también se tenga asignado un espacio, o bueno, se vea reflejado dónde está todo el equipo de protección para cuando hay brigadas. Y no tan de manera detallada, pero sí se pide que se establezca cuáles son las colindancias de todo el centro de trabajo. Bueno, normalmente es recomendable desde mi punto de vista que en la clasificación del riesgo de incendio se contemple que se haga por áreas, independientemente que al final de cuentas el centro se vuelva riesgo de incendio alto. Es decir, bueno, intentando ser más clara, cuando cuando el centro de trabajo realiza su clasificación de riesgo de incendio por áreas, es más fácil determinar lo que pide uno de los requisitos del croquis, que es que se determine cuáles son las áreas con mayor riesgo de incendio. De tal suerte que cuando lo haces de manera integral, pues colocar todas las áreas como riesgo de incendio alto no ayuda realmente a la función que se busca con este croquis. Lo que se pretende es que este croquis sea de ayuda no solamente para los trabajadores, sino también para las visitas, contratistas o personal ajeno que llegue al centro de trabajo. De tal suerte que pues una emergencia no va a esperar a que solamente estén los trabajadores y puede darse en cualquier momento, partiendo de que todo centro de trabajo tiene en algún momento personas externas que llegan a él. De manera paralela, y por eso tocamos los dos puntos conjuntos, lo que habla de señalización, para la norma 02 le da prioridad a lo que es la norma 026 de STPS, donde se establece cuál es la señalización que se debe de dar. Los colores, las figuras, las distancias que sean realmente visibles y en este caso pues que se encuentren colocadas conforme al croquis que se establece o que se publica en el centro de trabajo. Estos croquis deben de estar principalmente colocados en áreas donde haya mayor afluencia de personal para que cumpla su objetivo. No obstante lo anterior, también la norma da pie y acepta como tal, valida lo que es la señalización de la norma 03 de la CEGOP. Marta. Para el caso de protección civil, únicamente nos establece que debemos de contar con un croquis o un plano en donde se señalen los botiquines, las salidas de emergencia, las vías de evacuación, los extintores, escaleras, alarmas, puntos de reunión. Y aparte, no nos menciona como más criterios para poder determinar este plano. Sin embargo, es importante que consideremos o que se considere la elaboración del croquis en función de la norma para poder hacerlo de manera más completa. Y bueno, parte del programa interno de protección civil nos pide también poner en un plano la identificación de los riesgos. Entonces, obviamente, en un programa de protección civil vamos a poder encontrar diferentes planos en función de cada uno de los puntos que nos solicita, pero con respecto al tema de identificación, eso es lo único que nos menciona. Y sí, Protección Civil toma de referencia la norma 3 de SEGOP, que con referencia a la norma 26 varían algunas cosas de manera muy pequeñas, por así decirlo, pero sí hay una variación entre una norma y otra. Gracias. Aquí como dato curioso, bueno, al menos para mí, en alguna ocasión me tocó ir a un centro de trabajo donde por cuestión de estética tenían señalamientos
fuera de lo que establece la norma 03 de CEDOC o la 026, que como bien menciona Marta, las similitudes son bastantes y la discrepancia es mínima. Para estos casos de las empresas que sí son muy cuidadosas respecto a la señalización, lo que no hay que perder de vista es que la propia norma establece que cuando se tenga señalización propia, esta debe de ser avalada por la STPS. O sea, no dice que no, pero tiene que ser solicitada esa autorización a la STPS, porque al final de cuentas, todas las normas de STPS están más diseñadas, o yo las veo así, como un sistema, buscan cumplir el objetivo. Entonces, también da pauta o da pie a que si se requiere una señalización particular por cuestiones de estética, sí al menos se respete los contrastes, los colores y que esta difusión de esa señalización se dé para que cumple realmente el objetivo, que es hacer del conocimiento los riesgos que existen ahí o, pues, lo más importante, ¿no? La ruta de evacuación en caso de una emergencia. Y bueno, hasta ahí llegamos con los principales puntos en los que nosotros consideramos se pueden trabajar de manera paralela. Espero haber sido o haberles transmitido realmente esa colaboración en conjunto que se puede dar a través de manejarlas de manera conjunta, porque si bien a lo mejor desde mi punto de vista pudiera ser más fácil empezar con el cumplimiento de la norma 02 y después irme a lo generar o complementar lo que solicita Protección Civil, se puede hacer de lo más genérico a lo más particular. La idea es que cuando ustedes empiezan a cubrir todos los requisitos que se piden en el centro de trabajo, tengan en cuenta que así como hay similitudes para Protección Civil y norma 2, existe otra normatividad, bueno, existen más normatividades que le son aplicables al centro de trabajo. Y cuando todos estos se trabajan de manera independiente o por áreas de trabajo, muchas veces se duplica o se vuelve más pesado el poder tener un control al respecto. Y si bien cuando se hace de manera conjunta, a lo mejor es más tardado por intentar identificar todos esos apartados, al final del día resulta, desde mi punto de vista, más enriquecedor en el sentido de que se cumple primeramente, que es tener un enfoque de seguridad y de esta manera ir viendo cómo puedo ir cubriendo cada uno de los requisitos con los menores recursos posibles, de tal suerte que cuando haya una administración del cambio, se dé de manera paralela, sin que afecte los demás requisitos que se tienen en otras normatividades. Marta. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Protección Civil, pues es el enfoque va principalmente sí hacia el centro de trabajo, pero más hacia la población. A final de cuentas, Protección Civil se creó para poder prevenir riesgos para la sociedad y para la población en general. Y una manera de poder aportar a este beneficio, pues fue justamente empezar a meter en regla todos los centros de trabajo de manera muy particular y de esta manera pudieran aportar a la prevención y atención de riesgos de manera muy focalizada. Esto también nos ayuda, pues obviamente, a mantener el tema de la seguridad en todas las áreas o en todos los centros de trabajo para de esta manera poder cuidar este contexto social y mitigar los riesgos que puedan presentarse en las zonas específicas o a raíz de los centros instalados en pues en las poblaciones. Gracias. Bueno, finalmente concluimos la charla para que ustedes de manera particular puedan autoevaluarse y tener preguntas claves de saber cómo hacer esa estrategia para cumplir de manera conjunta. Como ya vieron, sí
creo que los principales puntos coinciden y cuando se hace de manera conjunta, nada más es ir agregando los requisitos que no se contemplan de un instrumento normativo a otro, con el objetivo siempre de mantener la seguridad en el centro de trabajo y sus alrededores. Entonces, para mí, al menos las preguntas claves es si se documentan todos estos requisitos, porque sí me ha tocado empresas que las revisas, vas a sitio y ves que realmente sus riesgos están administrados, los reconocen, tienen los equipos, este, tienen el entendimiento de qué hacer, o sea, están comunicados los riesgos y sí, realmente en sitio todo pinta bien, sin embargo, en una inspección pues no es suficiente para todos los requisitos una inspección visual, sino que se parte de realmente garantizar y documentar que esto no nada más es una situación del momento. Por eso la documentación, para garantizar que esas condiciones se mantengan a través del tiempo. Entonces, para mí la primera pregunta es, ¿se documentan estos requisitos? Si se documentan, ver que estos sean acordes al riesgo que se tiene en el centro de trabajo para que realmente se pueda actuar de manera oportuna y se dé ese conocimiento en todos los niveles. Siendo la segunda pregunta, si se está preparado para actuar oportunamente con el documento. Caso contrario de lo que mencionaba con el ejemplo de la empresa, que sí mantiene las condiciones, pero no las documenta. También nos hemos topado con empresas que documentalmente dan cumplimiento total a, a todos los requisitos. Sin embargo, cuando entramos en el tema de entrevistas, esta información no está difundida de manera adecuada para que se pueda dar respuesta inmediata por cualquiera de los trabajadores. Y pues finalmente ya en caso de que todo esto falle es saber si se cuenta con el equipo de protección principalmente necesario, así como el equipo para la atención de emergencias, que sean acordes a los riesgos, en este caso los fuegos que se manejan. Y pues finalmente que lo que veamos sea acorde a lo que se documenta para que se reflejen las condiciones actuales de operación del centro de trabajo. Marta. Pues básicamente aquí el tema o la importancia es el apoyo y el soporte que da uno al otro. Entonces hay muchas cosas en las que se tienen injerencia y definitivamente como parte de Protección Civil podemos apoyarnos y soportarnos sobre la normatividad de Secretaría del Trabajo. Y yo lo veo como un gran aliado, ¿no? Con respecto a estos temas de seguridad, ya que muchas ocasiones la ley, los reglamentos, los requerimientos por parte de Protección Civil a veces quedan incluso muy ambiguos con respecto a esto. Entonces, habrá que conocer las herramientas que podemos utilizar para poder aplicarlos en nuestros centros de trabajo y de esta manera poder mitigar riesgos prevalecientes que tengamos en las instalaciones. Okay. Entonces, básicamente me fui muy rápido hablando, terminamos antes de lo previsto, pensábamos terminar 11:30 para dejar una sección de media hora de dudas y preguntas. Entonces, iniciamos con esa sesión. Ah, el ingeniero Rodolfo, adelante, ingeniero. Gracias. Solamente unas aportaciones, por así mencionarlo, en función de esto que nos acaban de comentar. Gracias, Marta, gracias, Silvia. Yo quiero hacer los siguientes apuntes. Primero, a partir de diferentes leyes, cada uno de los requisitos provienen de diferentes leyes. La norma 2 proviene de la Ley Federal del Trabajo y aterriza precisamente hacia el cuidado de los trabajadores. Y Protección Civil viene de la Ley de Protección Civil y precisamente es vigilar o evaluar, tener identificados los riesgos que pudiesen afectar a la población civil. Segundo punto que quisiera acotar, hay 3 maneras de validar, de acuerdo a la norma
2 de la Secretaría de Trabajo para riesgos de incendio alto, hay 3 maneras de validar el cumplimiento. Uno, a través de programas de la propia Secretaría del Trabajo, revisiones de la propia Secretaría del Trabajo o a través del programa de autogestión. La segunda es a través de dictámenes de unidades de verificación, como el caso nuestro. Y la tercera, a través de la evaluación de la conformidad por parte de Protección Civil, siempre y cuando se respete el procedimiento de evaluación de la conformidad establecido en la misma norma 2 de la Secretaría del Trabajo. En el caso particular de Querétaro, no está funcionando así, pero sí menciono que me ha tocado ver en otros estados que sí se hace esa evaluación de la conformidad y Protección Civil corre todo el procedimiento, emite un dictamen y esos dictámenes que me ha tocado ver, sobre todo en Coahuila y en Chihuahua, tienen una vigencia de 1 año y Protección Civil en ese caso cobra por esos dictámenes, pero eso es reconocido por la norma. Otro punto que quería apuntar con una especie de resumen, la norma 2 establece algunas cuestiones de grados de riesgo de incendio y Protección Civil considera, como lo mencionó Marta, diversos eventos perturbadores, ¿sí? Como pueden ser incendios, derrames, amenazas, sismos y demás. Mencionamos las instalaciones eléctricas que tienen que ser consideradas, deben ser evaluadas con características especiales en ambientes especiales como a prueba de explosión o donde hay manejo de explosivos en particular. También es un aporte, no hay instalaciones que no necesariamente manejan gas LP o manejan gas natural, que pueden llegar a manejar hidrógeno, acetileno en ciertas cantidades, cuyo manejo puede representar una situación específica y en particular de peligro. Las instalaciones eléctricas y la revisión de las instalaciones deben ser consideradas de manera específica y puntual para el caso de la norma 2 de la Secretaría del Trabajo. Otro punto que quiero decir, el visto bueno de Protección Civil, que generalmente conocemos a nivel nacional, no sustituye, y esto sí quiero resaltarlo porque hay una gran confusión, lo hemos observado en el medio en el que nos desarrollamos, el visto bueno de Protección Civil no sustituye el dictamen de la norma 2 para aquellos centros de trabajo de riesgo de incendio alto, ¿sí? No lo sustituye, salvo que sea una evaluación de la conformidad con todo el rigor que establece la norma 2 de la Secretaría del Trabajo. Un comentario que estuvimos viendo, es importante que yo creo que se sepa que las brigadas contra incendio no se consideran bomberos profesionales, de tal manera que, si bien tienen que estar entrenados para una respuesta inicial, es importante que la empresa defina el nivel de actuación de sus brigadistas, hasta dónde van a entrar, para que eso quede documentado y pueda estar reflejado tanto en los planes de respuesta a emergencia que se solicitan como parte de la evaluación de la norma 2, o bien que queden documentados también en sus programas internos de Protección Civil. Yo sugiero, en función desde luego de las características de las empresas, de las particulares y demás, que el tema de la plática o de la charla fue que si era doble chamba o doble trabajo, creo que estaba ahí establecido o algo así. Yo sugiero que, como hemos identificado que hay varios clientes que tienen por un lado su programa interno de Protección Civil y luego nos presentan por otro lado una especie de planes de respuesta a emergencia, de tal manera que a veces se actualiza uno o no se actualiza el otro. Primero sugiero que todos estén conscientes y lean lo que sus programas internos de Protección Civil reflejan. Es decir, que no se conviertan en una carpeta que se queda guardada y que cada año se está viendo. Ustedes, los que laboran en empresas, son los que están conviviendo con los peligros. Entonces, primero, que se revisen las carpetas de Protección Civil
y en función de eso que se determine si efectivamente las medidas de respuesta que se tienen establecidas para la atención de posibles emergencias reflejan la realidad y de las condiciones, de tal manera que pues solamente se incorporen aquellos puntos en los cuales que no se tienen cubiertos por parte del Programa Interno de Protección Civil para poder dar cumplimiento a lo de la norma 2. Entonces, no tendrían, en este sentido, hablando solamente de la evaluación del cumplimiento de la norma 2, no tendrían por qué estar manejando dos documentos diferentes. Es decir, los planes de respuesta a emergencia que generalmente pide la Secretaría del Trabajo pueden incluirse dentro de los programas internos de protección civil o viceversa, ¿verdad? Los planes internos de protección civil ser parte de los planes de respuesta a emergencia que se piden como parte de las normas de la Secretaría del Trabajo. Esos eran los apuntes que quería hacer, Silvia. Gracias. Y pues bueno, si hay comentarios o dudas, pues bueno, ya se responderán. Gracias. Gracias. De aquí del chat, la única pregunta adicional que veo es, únicamente se solicita simulacros a centros de trabajo con riesgo de incendio alto para el caso de protección civil. Sí, lo que establecen los reglamentos es eso, que es obligatorio para los centros de trabajo con riesgo alto. Sin embargo, para los riesgos medios y bajos, solo se les hacen las invitaciones a participar en los simulacros De nacionales. evacuación, sí. Ujú, sí. De acuerdo. Y de ahí dice una segunda pregunta. Buen día para todos. Si un centro de trabajo es riesgo alto por protección civil, acorde a la evaluación aplicable, y ante la evaluación de la norma 02 es riesgo alto por metros cuadrados de construcción, pero está techada más de la mitad del predio, es aplicable, obligatoria la visita de una unidad de inspección. ¿Cómo podría sustentarse el riesgo ordinario debido a que se cuenta con un riesgo, con un sistema fijo contra incendios? O en su caso, ¿hay opciones para cumplir correctamente con esto? Stephanie, si lo que estoy entendiendo de la pregunta es que el centro de trabajo en materia de STPS es riesgo de incendio alto únicamente por la superficie, y para el caso de protección civil igual es riesgo de incendio alto, no especifica por qué. Y pregunta si es obligatoria que se cuente con dictamen de cumplimiento en la norma 12. La respuesta sería sí, sí es obligatorio que haya un dictamen de cumplimiento, en este caso por una unidad de inspección, aun cuando solamente sea por superficie construida. Si atendí tu duda, si me lo haces saber de favor o si gustas hacerme la pregunta de manera directa. Una segunda pregunta es, ¿pueden comentar un poco más respecto al requisito de la norma 2 del seguimiento de la vigilancia a las brigadas? Es decir, ¿solo con que se mencione que hay un seguimiento o se requiere evidencia? Gracias, Daniela. Para este seguimiento o vigilancia a la salud de los brigadistas, la norma 02 como tal nada más tiene de manera puntual o específica, así tal cual de manera explícita ese seguimiento. Sin embargo, obviamente nosotros, al menos como unidad de inspección, validamos que sí haya registros al respecto, es decir, se aplican las diferentes normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que tienen y están asociadas con riesgos a la salud, que se tenga identificado a qué riesgos está expuesto, cuáles son, pues ahora sí, los estudios que deberán darse por el simple hecho de estar dentro de la brigada, o sea, aunque como tal, la norma 17, bueno, no todos, tanto la norma 17 en la identificación de peligros y en las demás normas se habla que se haga
a partir de los puestos de trabajo. No he encontrado un centro de trabajo que tenga como tal un puesto de trabajo exclusivo para brigada. Sin embargo, al ser un rol que se desempeña por estos trabajadores, deberá contemplarse ese riesgo en el análisis de los estudios de seguimiento a la salud que deban de darse. Entonces, para el caso específico de la norma 2, sí se pide la evidencia, desde al menos que a la hora de integrarse a las brigadas se contemple ese primer análisis de cómo entra la persona, que al menos físicamente cumpla con las condiciones, sobre todo para la brigada de contraincendios, donde requiere pues mayores cualidades al respecto. Gracias. Hasta el momento no hay ninguna otra duda ni comentario en el chat de los participantes. Si alguien más gusta aportar o hacer un resumen como el ingeniero Rodolfo, bienvenidos. Okay. Pareciera que no. Bueno. Stephanie dice, más bien la pregunta directa es que aunque no esté construido todo, de hecho de indicación sin aplicación de riesgo de alto a la norma, hay forma de sustentar que el riesgo es ordinario. Stephanie, si gustas abrir el micrófono, no logro entender la pregunta aún con la precisión que me haces en este comentario. Si me permite, Silvia, yo sí más o menos creo entender lo que comenta la ingeniera Stephanie. De acuerdo, gracias. Yo entiendo que una parte no está, o sea, hay un patio, por así decirlo, que se utiliza y que ese patio no está construido, no tiene un techo. Desde el punto de vista de la evaluación de la norma 2 de la Secretaría del Trabajo, hay requisitos o algunas especificaciones que nos han comentado las autoridades directamente a nosotros. Primero, y bueno, y algunos de ellos están en la propia norma, no deben ser considerados pasillo como si el almacenamiento de los materiales o las sustancias están ahí de manera temporal. Y por temporal creo que no me acuerdo si se define algún lapso de tiempo, pero es decir, pasillos o patios en donde su almacenamiento es temporal no deben ser tomados en cuenta. Otra de las cuestiones es estacionamientos no deben ser tomados en cuenta como parte de las áreas. De ahí en fuera, si estamos sobrepasando la superficie construida arriba de los 3,000 metros cuadrados, es una empresa de riesgo de incendio alto. Hay que descontar esos puntos y dejarlo soportado como está. El que no haya un sistema fijo contra incendio, la norma no da opción a ponerlo como una alternativa, es decir, no tengo un sistema. Bueno, primero, no se entienda que un sistema fijo contra incendio siempre tiene que ser un sistema húmedo, es decir, hidrantes a base de agua y demás. Pueden ser diferentes tipos de sistemas fijos contra incendio en función del peligro que tengamos que atender o de la emergencia que queramos cubrir. Entonces, pero si ya caemos de todas maneras por superficie en estar arriba de los 3,000 metros cuadrados, la norma establece que sí es de riesgo de incendio alto. Y si no se tiene, habrá que ver la opción de establecer quizá jalar sistemas o ramales de empresas contiguas, establecer programas de colaboración con otras empresas para poder subsanar el punto de, por lo menos a las áreas de riesgo de incendio alto que pudiesen identificarse, cubrirlas.
Hay otra manera de cumplir con la norma, pero es bastante compleja. Yo en lo particular no hemos identificado que se haya aplicado, pero todas las normas de la Secretaría del Trabajo dan la opción de presentar ante las autoridades un mecanismo alternativo del cumplimiento de la norma. Y ahí sí se podría decir, por ejemplo, yo me dedico a la fundición de aluminio y el sistema fijo contra incendio está contraindicado para este tipo de operaciones. Ahí sí puedo decir en qué espacios puedo no ponerlo, y si todo el centro de trabajo se dedica ahí fundición de aluminio en todo el centro de trabajo, pues bueno, no lo voy a poner, pero sí lo tengo que presentar a la Secretaría y darle una opción. Lo voy a cubrir con voy a tenerlo protegido con estas condiciones. Insisto, no lo hemos visto, sin embargo está la opción definida. Entonces, no sé, ingeniera Estefaní, si más o menos atendimos la pregunta, o si no, pues si nos puede poner, bueno, ahí está. Es un patio de maniobras, pero en la clasificación es alto por la suma de esta área. Sí, habría que ver, es un patio de maniobras y habría que ver qué se pone, y sí habría que ver cómo está su estudio de riesgo, de determinación de riesgo de incendio, para ver el tipo de materiales que se ponen en ese patio de maniobras. Porque si en el patio de maniobras se están poniendo solventes de un punto y se están cambiando a otro dentro del mismo patio de maniobras, pues no es aplicable el concepto. Pero si dentro del patio de maniobras estamos poniendo, por ejemplo, puros metales o materiales que no tienen algún problema bueno, que no tienen el peligro del incendio de manera directa, entonces sí habría que ver cómo se justifica y se presenta, ¿no? Y bueno, eso, eso mientras no esté validado por la propia Secretaría del Trabajo a través de sus revisiones o inspecciones, o que una unidad de verificación efectivamente determine que está evaluado de manera correcta el estudio de riesgo de incendio, pues usted puede tener el documento y no necesariamente ser validado, ¿sí? Al validarse por parte de la Secretaría, asume la responsabilidad, y al, digamos, dictaminarse por parte de la unidad de verificación, la unidad de verificación también es corresponsable de lo que se deje establecido ahí. Sí, es Si correcto. no, Todo lo que usted mencionó está en el apéndice A de la norma, que es el apéndice informativo, y como tal ahí establece precisamente los tiempos de lo que usted le está mencionando a este bien, punto. gracias. Yo creo que si no hay duda, Silvia, no sé, sí convendría que nos dejaran alguna opinión sobre cómo identificaron esto, y si las dudas o las expectativas que se registraron de principio fueron atendidas. Sí, de hecho, parte del cierre es eso, solicitarle su apoyo. En el transcurso del día se les va a llegar a hacer un formulario que nos apoyen llenándolo para poder mejorar todo este tipo de pláticas y que puedan ser más aprovechables por quienes participan en ellas. Pero sí, si alguien más quiere hacerlo en este momento, igual se los agradeceríamos. ¿No? Al parecer. Ok, muchas gracias. A nombre de Yacosma, agradecemos su participación y tiempo a la ingeniera Marta Laura Pérez, misma a quien le cedo la palabra. Necesita decir algo más. Muchísimas gracias, Fátima. Pues básicamente es agradecerles la invitación. La verdad es que considero que es un ejercicio que puede aportar información a todos los que estamos aquí conectados. Y pues obviamente, si me lo permiten, pues hacer el comercial de nuestros servicios. Ahí están nuestras redes sociales, teléfono, correo de contacto, cualquier cosa referente a lo relacionado con protección civil, pues me pongo a sus órdenes. Y pues mucho agradeceríamos sus comentarios respecto a la plática del día de hoy, incluso temas de interés que puedan llegar a tener, pues también hacérnoslo saber para en un futuro poder estarles compartiendo todo este tipo de información, y pues obviamente el poder estar a sus órdenes. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Y bueno, igualmente agradecemos su participación de todos en esta conferencia. Esperamos que la información compartida haya sido de utilidad para su labor profesional. Si tienen más comentarios o requieren mayor información, quedamos a su disposición a través. Muchas gracias a todos y les deseamos un excelente día. Gracias, buen día a todos. Muchas gracias, excelente día. Gracias por hasta luego. Gracias, buen día. Muchas gracias, hasta luego, excelente día.